Los hidrocarburos son compuestos binarios formados por carbono e hidrógeno. Los enlaces entre los átomos de carbono de un hidrocarburo pueden ser simples si comparten un par de electrones, dobles si comparten dos pares de electrones o triples cuando comparten tres pares de electrones. De acuerdo a esta característica, los hidrocarburos se pueden clasificar en alcanos, alquenos o alquinos. Según su estructura, los alcanos pueden ser alcanos lineales, cuando los átomos de carbono son consecutivos, alcanos ramificados, cuando presentan una cadena principal y una o varias ramificaciones, o cicloalcanos, cuando forman cadenas cerradas. En este video vamos a hablar de los alcanos lineales. El alcano más sencillo es el metano. El metano es un alcano que está formado por un solo átomo de carbono que se combina formando uniones covalentes simples con 4 átomos de hidrógeno. En los alcanos, los átomos de carbono siempre establecen 4 uniones, compartiendo de esta manera los 4 electrones que poseen en el último nivel. Podemos representar la estructura del metano a través de su fórmula desarrollada, indicando con una línea cada unión covalente. La fórmula molecular del metano será carbono-hidrógeno 4, ya que está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. El alcano que sigue en la serie al metano es el que está formado por 2 átomos de carbono y se llama etano. En este caso, los átomos de carbono se unen entre sí formando una unión covalente simple, es decir, compartiendo un par de electrones. Recordemos que en los alcanos, los enlaces entre los átomos de carbono son simples. El resto de los electrones de los átomos de carbono se combinan con átomos de hidrógeno a través de uniones covalentes simples. Podemos representar este compuesto con la fórmula desarrollada. Recordemos que cada línea representa un par de electrones compartidos. Para simplificar las fórmulas desarrolladas, se pueden escribir las fórmulas semidesarrolladas, que consisten en representar las uniones carbono por carbono con los hidrógenos que tengan unidos, sin representar las uniones carbono e hidrógeno. Es decir, en las fórmulas semidesarrolladas, las líneas representan las uniones covalentes simples entre los átomos de carbono. En esta fórmula, acompañando a cada átomo de carbono, aparece el símbolo del hidrógeno con subíndice 3. Esto significa que cada átomo de carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno. Estas fórmulas semidesarrolladas resultan útiles para interpretar los compuestos orgánicos, debido a que los mismos pueden presentar cadenas muy largas, haciendo engorroso el trabajo con las fórmulas desarrolladas. Las fórmulas semidesarrolladas pueden representarse indistintamente en forma horizontal o vertical. En este caso, por ejemplo, podríamos representar al etano utilizando una disposición vertical. Finalmente, mencionamos la fórmula molecular, que para el etano es carbono 2, hidrógeno 6, ya que está formado por 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. El alcano formado por 3 átomos de carbono se llama propano. Podemos observar que cada átomo de carbono de la cadena se une a otro átomo de carbono formando una unión covalente simple, es decir, compartiendo un par de electrones. El resto de las uniones con los átomos de hidrógeno también son covalentes simples. Podemos representar al propano a través de la fórmula desarrollada. La fórmula semidesarrollada, como habíamos dicho anteriormente, podemos escribirla en forma horizontal o vertical. La fórmula molecular del propano es carbono 3, hidrógeno 8. El alcano formado por 4 átomos de carbono se llama butano.
Podemos observar que cada átomo de carbono de la cadena se une a otro átomo de carbono formando una unión covalente simple, es decir, compartiendo un par de electrones. El resto de las uniones con los átomos de hidrógeno también son covalentes simples. Podemos representar al butano con la fórmula desarrollada. También con la fórmula semidesarrollada, que es la que habitualmente se utiliza para su representación. En este caso, utilizamos una disposición horizontal de la cadena. La fórmula molecular del butano es carbono 4, hidrógeno 10, ya que está formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Vamos a hablar ahora de la nomenclatura de los alcanos. Todos los alcanos se nombran utilizando un prefijo que indica el número de átomos de carbono que lo compone y luego la terminación ano. Los 4 primeros términos de esta familia tienen prefijos especiales. Ellos son met, et, prop y but. Como vimos anteriormente, el alcano de un átomo de carbono se llama metano. El de 2 átomos de carbono se llama etano, el de 3 átomos de carbono propano y el de 4 átomos de carbono butano. A partir de los 5 átomos de carbono se utilizan los prefijos penta, hexa, hepta, etc. Así, el alcano de 5 átomos de carbono se llamará pentano, el de 6 hexano, el de 7 heptano, el del 8 octano, el de 9 nonano y el de 10 decano. Además de las formas que hemos utilizado para representar los alcanos, existe otra forma más moderna que vamos a ejemplificar con el pentano. En las representaciones modernas se ubican los carbonos con sus hidrógenos uniendo los vértices con un zigzag. Se da por sobreentendido que en los vértices se ubican los átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos, de tal manera que en la representación solo se utiliza una línea quebrada. A continuación vamos a hablar de la fórmula general de los alcanos. La fórmula general de los alcanos nos permite determinar la fórmula molecular de los alcanos conociendo el número de átomos de carbono que forman la cadena. N en la fórmula representa la cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, si queremos determinar la fórmula molecular del etano, que es un alcano formado por 2 átomos de carbono, reemplazamos en la fórmula N por 2, hacemos los cálculos y llegamos a obtener la fórmula molecular del etano, que es carbono 2, hidrógeno 6. El mismo procedimiento podemos aplicar con el propano, que está formado por 3 átomos de carbono. En la fórmula reemplazamos N por 3, hacemos los cálculos y llegamos a determinar la fórmula molecular del propano, que es carbono 3, hidrógeno 8. Con el butano aplicamos el mismo procedimiento. Reemplazamos N por 4 y hacemos los cálculos. Llegamos así a determinar la fórmula molecular del butano, que es carbono 4, hidrógeno 10.